Está grabando. Muy buenas tardes. Qué gusto. Lo que vamos a trabajar en esta reunión es la unidad 4. Así que vamos a usar esta reunión y la próxima del jueves, en la medida que hiciera falta. Y vamos a presentar el PowerPoint que va a ser el apoyo de esta clase. Este PowerPoint ya lo tienen cargado en el aula virtual. Les quería consultar si están pudiéndolo ver sin problemas. Me dicen que sí, sin problemas. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a trabajar directamente. Bueno, los temas a tratar son varios, son los que nos pide el programa, con algunas cosas más que les voy a agregar para beneficio de la clase. Lo primero es el concepto de empresa. A ver, empresa, sabemos, es un organismo técnico que coordina los distintos factores de producción para lograrla con un ánimo de lucro. La empresa busca ánimo de lucro, busca una rentabilidad. ¿Para quién? Para los accionistas. Son los accionistas los que han invertido un capital y esperan un provecho económico de esa inversión que han realizado. Hemos visto cuando analizamos el capítulo de historia económica cómo la especialización me permite una división de trabajo, y esa división de trabajo mejorar la especialización con la utilización de maquinarias o equipamiento moderno, y eso va generando una mayor producción. Esa división del trabajo va a generar una interdependencia económica en la cual vamos a tener un mecanismo de coordinación de la relación entre productores y consumidores, que es el mercado. ¿Y cómo vamos a coordinar los factores de producción? Lo van a hacer las empresas. En la economía tenemos, ustedes muy seguramente ya conocerán, se la suele dividir en tres sectores: un sector primario, que se refiere a actividades extractivas, agricultura y ganadería; por el otro lado, un sector secundario, más concentrado en la transformación de las materias primas en bienes finales o en bienes de capital, básicamente la industria; y un tercer sector, el sector terciario, que eh, es esencialmente servicios. Pueden ser desde servicios de gobierno, comercio, hotelería, la profesión de abogado, educación, turismo. Cuando vemos, y lo vamos a estudiar más en detalle cuando trabajemos el PBI en macroeconomía, el sector servicios en los países desarrollados es el que se lleva la mayor parte, el que genera la mayor parte de la riqueza nacional. En la Argentina es el sector más importante, y en volumen de ocupación, el número de personas ocupadas en ese sector servicios, ocurre algo a tener en cuenta. Si ustedes miran las personas ocupadas en el sector servicios en Argentina, es más o menos la misma proporción que lo que hay en países desarrollados como Estados Unidos. La tragedia argentina es que en Estados Unidos el sector servicios son personas desarrolladores de software o personas o profesionales con alto nivel de capacitación, mientras que en Argentina hay una enorme cantidad de personas dentro del sector servicios que están en el ámbito informal, que no tienen capacitación y que están cortando el pasto. Entonces, no hay una relación directa entre el tamaño del sector servicios con su productividad. Repaso primeros elementos para encuadrar el escenario en el cual se van a encontrar las empresas. Recordamos lo que decíamos al comienzo, que es un organismo técnico
que coordina los factores de producción para producir esos bienes y servicios con un ánimo de lucro. La empresa busca generar utilidades, ganancias para sus accionistas. Es su razón de ser. ¿Qué funciones sociales tiene una empresa? Por un lado, una creación de valor. Ya vamos a ver a través de qué mecanismos. Va a asumir los riesgos, va a aportar bienes y servicios a la sociedad y va a coordinar la producción la utilización, perdón, de los factores productivos para lograr el producto final. Hay una cuestión que es importante y que ya se mencionó cuando se trabajó Marx. Eh, ¿Por qué contrata una empresa a una persona y le paga, supongamos, un salario de 100 pesos? Lo que recibe de la persona para la empresa lo está midiendo como más de 100 pesos. Es decir, hay una plusvalía. Si pagamos 100 pesos de sueldo es porque la labor de esta persona o la utilización de este factor productivo cualquiera que fuera, nos aporta a la empresa más que lo que estamos pagando por el tiempo de esta persona o por el alquiler de este edificio y demás. Entonces, hay una plusvalía, un mayor valor que obtiene la empresa a través de la gestión eficiente de sus recursos que lo que paga al obrero o al propietario del inmueble donde está implantado el local de comercio, por ejemplo. Decíamos distintas formas de generar utilidades para la sociedad que genera la empresa. Por un lado, está transformando materias primas en bienes que satisfacen las necesidades de las personas. Luego, hay una cuestión geográfica, se los lleva a los mercados donde se encuentran las personas. Y también, el elemento tiempo. Por eso les decía que el valor agregado puede surgir porque los productos llegan en el momento en que los clientes los necesitan. Los objetivos que puede fijar una empresa habitualmente vamos a poder encuadrarnos en lo que ven en esta placa. Lo primero es, desde un punto de vista cuantitativo, generar utilidades. Pero puede haber ciertos momentos, por ejemplo, en el lanzamiento de una empresa con un proyecto nuevo, donde lo que sea interesante sea, por ejemplo, aumentar la participación en el mercado, el crecimiento. Me fijo como objetivo llegar a ocupar el 30% de este mercado o implantarme en tales y tales países. Y no voy a obtener utilidades en este primer momento, pero es una inversión a futuro. Otros objetivos que vamos a ver es la baja de costos. Vamos a trabajarlo más en detalle. Aumentar el número de clientes. A veces las empresas dicen, quiero llegar a tener una cobertura de tantos millones de clientes. Y desde el punto de vista cualitativo, empieza por la satisfacción de los clientes. Pasa por consolidación, satisfacción de los trabajadores, calidad y responsabilidad social de las organizaciones. Quiero detenerme un segundo, ya vamos a trabajar la cuestión de responsabilidad social un poco más en detalle. Quiero detenerme en este instante sobre la cuestión de satisfacción de los clientes. El objetivo es generar utilidades, hemos dicho. Para generar utilidades tengo que vender algo que satisfaga a un cliente. Eso es casi evidente. Si los clientes no están satisfechos, no nos van a comprar. Su voto del consumidor no va a ir hacia nuestro producto, hacia nuestra empresa y vamos a tener que cerrar. Ahora, atentos a esto. Cuando pensamos en satisfacción del cliente, la gestión de la relación con el cliente no es la satisfacción el punto final.
lo más importante, más aún que la satisfacción, es para qué me sirve esa satisfacción, que es la fidelización. La satisfacción en sí misma no es una garantía de rentabilidad, es la fidelización la que me va a generar la rentabilidad. Evidentemente, si un cliente está satisfecho con el producto, va a próxima vez que requiera este servicio o este bien, va a volver con nosotros. Entonces, en la medida que tengamos un cliente satisfecho, vamos a tener un cliente mucho más fiel. Pero, cuidado, lo que se está viendo son cuestiones de de satisfacción que generan multifidelidades que no le sirven a las empresas. Por ejemplo, yo con la tarjeta de un banco tengo un 15% de descuento en una cadena de supermercados los días jueves. Y con la tarjeta de otro banco, de cual soy cliente, tengo en otro supermercado distinto, en otra cadena, los días domingos. Y yo estoy muy satisfecho y voy los jueves a una tienda y los domingos a otra. Jueves a una, domingos a otra. Y soy fiel los jueves a una empresa y los domingos a otra. Eso en realidad no le sirve a la empresa, porque ella quiere mis dos compras, las dos veces de la semana, no solo una. Entonces, vamos a ver también cómo podemos tener clientes fieles que no estén satisfechos. Pasa, por ejemplo, con las compañías de cable. Y si quieren un ejemplo más técnico, piensen en la cuenta corriente bancaria. La cuenta corriente bancaria existe desde hace 1000 años, de la Edad Media. Esta es un producto perfectamente homogéneo, está completamente estandarizado porque el régimen de las normas de Basilea, las normas del Banco Central, son exactamente iguales todos los contratos. Es un producto perfectamente homogéneo. Mi banco y me enojé. Con mi banco me enojé porque me hicieron hacer mucha cola, porque me cobraron algo que no me creía que debieran cobrarme. Me enojé. Y entonces digo, me voy. Retiro mi dinero y voy al banco al lado, porque están uno al lado del otro los bancos, los ven en el centro, la Avenida Núñez, uno al lado del otro, voy al banco al lado, abro una cuenta y lo deposito. Es más, lo pueden hacer digitalmente. Muy fácil. No me atendieron correctamente o conforme a mi satisfacción, entonces me voy a otro banco. Ahora bien, si en mi cuenta de ahí se debitan dos tarjetas de crédito, se debita la hipoteca de mi casa, se debita el seguro del auto, se debita la escuela de mis hijos, se debita la participación en una sociedad, un club de fútbol del cual soy miembro, se debita la cuota alimentaria de mi ex, se debita el teléfono, el gas, la luz, toda esa cuenta. ¿Saben cuántas horas frente a una computadora necesita una persona para ver los principales débitos y cuestiones que están relacionándose con esa cuenta? Se han hecho estudios, más de 20 horas. 20 horas luchando con la computadora, llamando a hacer teléfonos que lo atienden o no de vez en cuando. Realmente es un esfuerzo extremadamente estresante. ¿Y entonces qué hace la persona? Dice por lo bajo una mala palabra, baja la cabeza y sigue en su banco. Y es un cliente fiel. ¿Satisfecho? No, pero fiel. Suena el matrimonio, ¿verdad? Entonces, no nos, a ver, nos interesa la satisfacción en la medida en que es una de las principales razones por las cuales un cliente va a ser fiel. Lo que nos interesa es su fidelidad, la fidelidad del cliente, que puede no obtenerse por la satisfacción, sino por un elemento que también se usa en la diferenciación de los productos en marketing, que es a un producto de base que es estandarizado, que es igual que la competencia, que se hacen todos en China, que no me diferencio casi nada de la competencia, lo voy a rodear de un rosario, de una red de servicios accesorios
que van a romper la homogeneidad del producto, lo van a hacer diferente, más adaptado posiblemente al cliente, y si aumenta su nivel de satisfacción, pero también atraparlo y retenerlo como un cliente fiel. ¿Verdad? Ahí está. Retenerlo como un cliente fiel. Cuando yo tenía la edad de ustedes, un oficial de cuenta de personas en el banco trabajaba con un promedio de 13 productos distintos. Hoy trabajan con entre 250 y 300 productos distintos. Por cierto que es mucho más complicado la tarea que cuando yo tenía la edad de ustedes, pero con esos 300 productos puedo armar. Y está todo sobre una cuenta corriente, pero me rodean con cerca de 300 productos buscando, haciendo un cóctel especialmente adaptado al interés y necesidad del cliente. Entonces voy a aumentar su nivel de satisfacción, me voy a diferenciar del competidor y también voy a fidelizarlo. Tradicionalmente, estamos... Profe, Sí, señor. bueno, buenas tardes. ¿Se da el mismo caso con Mercado Libre, por ejemplo, con respecto a la fidelización, en el que uno a lo mejor como vendedor tiene que soportar muchas comisiones o comisiones elevadas, pero por el otro lado se asegura estar posicionado en la página líder de ventas electrónicas? No tanto respecto al posicionamiento dentro de la página, ¿quién está preguntando, señor Javier. Don Javier? Sino más bien a los otros servicios que le brinda Mercado Libre. Le brinda el servicio de envío de la mercadería, le brinda el servicio de pago, le puede brindar servicio de financiamiento, es decir, todos esos otros servicios accesorios, los cuales lo está rodeando y que van a hacer que usted no se pase a otra página que tal vez pueda ser líder en una región determinada, pero que no, en una provincia, en una ciudad, pero que no dice, ¿y ahora cómo hago con el pago? ¿Y ahora cómo hago para el envío? Entonces se le complica la vida por ese lado. La comisión alta o baja que le cobre, eso está relacionado con el posicionamiento y estar en la vidriera. Pero además está relacionado su fidelidad a Mercado Libre como vendedor con los servicios accesorios. Y del lado del cliente, eventualmente también puede encontrar, y pasa muchas veces que en ciertas tiendas, aún de grandes marcas o de vendedores al detalle, encuentra precios más bajos que los de Mercado Libre. Sí, pero Mercado Libre me lo trae 24 horas a casa y tiene sistema de devolución inmediata. Y si no me gusta, entonces esos son servicios accesorios que hacen que el cliente se mantenga fiel. Aunque encuentre el producto tal vez más barato en otro lugar. Son esos servicios accesorios. O sea que Supongamos, no es estrictamente el precio de venta o el costo lo que determina el uso o no de un proveedor. no, usted hace un combo respecto a todos los servicios. Porque no es solo el producto, es el producto con sus servicios vinculados. Supongamos, ¿por qué existen universidades privadas? Al fin y al cabo, los profesores son más o menos los mismos, los programas son más o menos los mismos que con la nacional. ¿Y por qué pueden cobrarle a alguien en una universidad privada? Y por una serie de servicios accesorios que se refieren al funcionamiento de Bedelía, una biblioteca tal vez más actualizada, a que haya bancos donde sentarse. Entonces, todos esos servicios accesorios, que el producto en sí mismo, de base, es el mismo libro que usan, el mismo material y tal vez hasta los mismos profesores que los comparten con la nacional, hacen que haya mucha gente que se fidelice con esa universidad privada.
un producto de base rodeado de servicios accesorios que hacen a la diferenciación y hacen a la fidelización del cliente, que es el objetivo final en la relación en la gestión de la relación cliente. ¿Se comprende la situación? Sí, profe, gracias. Miren, por favor a usted, y fue muy interesante la pregunta, ¿qué ha pasado históricamente con los aviones de combate rusos? Perú en su momento compró toda una flota de aviones de combate rusos, pasó a ser la flota de guerra de combate más moderna de América Latina, pero bueno, y no, el servicio de mantenimiento es otra historia. Entonces no les llevaban las piezas y a los 4 o 5 años estaban todos en tierra sin poder volar porque no les llegaban las piezas de repuesto. Entonces, si usted compra un avión, es mucho más importante que el avión el sistema de logística y mantenimiento. A lo largo de la vida útil de un avión, se gasta 7 veces más en mantenimiento que lo que gastó en la compra. Entonces, si compra un avión por 100 millones de dólares, en los 30 años de vida útil, va a gastar cerca de 700 millones de dólares en mantenimiento. Entonces, ese mantenimiento requiere servicios oficiales, habilitados, disponibles, rápidos, ágiles, y que tengan las piezas. La unidad más importante de Boeing no es la de producción, sino Boeing Capital, la que da el financiamiento para la compra de los aviones. Se cuenta son los servicios accesorios, pueden ser servicios financieros, pueden ser servicios de atención al cliente, puede ser un call center y demás, que van a hacer a la fidelidad del cliente. Y por cierto, la diferenciación del producto. En el proceso productivo, cuando yo tenía su edad también, esta era la manera estándar de presentarlo. Tenemos insumos, factores productivos, que entraban a una gran caja negra, que era la empresa, lo mezclábamos con una tecnología y de ahí salían mercancías, bienes y servicios. Más modernamente, se ve a la empresa de esta manera. En el centro de un grupo de relaciones, y esto nos va a dar pie más adelante para comprender mejor las cuestiones de responsabilidad social de las organizaciones, en las cuales tengo un entorno interno sobre el cual tengo un control muy directo, por ejemplo, el área de investigación y desarrollo, producción, pero también en un entorno externo con jugadores que van a verse afectados por nuestra labor como empresa, pero que además van a tener mucha influencia en la capacidad de generar utilidades de la empresa. No está en este gráfico, pero puede ser, por ejemplo, la prensa. Y entonces, si la prensa va en mi contra, va a ser una cosa la rentabilidad de la empresa. Si la prensa está a mi favor, va a ser otra. Si dependo de un único proveedor que tiene control de un elemento estratégico, va a ser una situación distinta. ¿Cuál es el nivel de intervención del Estado? ¿Qué busca el Estado en este mercado? Entonces, todo eso dentro de un ámbito de control y responsabilidad de la empresa. No solo el entorno interno, sino también el entorno externo, en el que actúa, que afecta su rentabilidad, su supervivencia, y que tiene que pasar a controlar y relacionarse de una manera socialmente responsable. Y ya entrando en la parte más técnica del programa de la unidad, empecemos a discutir eficacia y eficiencia. Eficacia es llamada eficiencia técnica. Cuando decimos, a ver, tenemos distintas BCD, o sea, combinaciones diferentes de trabajadores y máquinas para producir 100 unidades. El objetivo es producir 100 unidades. Profe, ¿Cuáles son eficaces? disculpe. Van a producir 100 unidades.
Sí, No sé el resto, pero yo escuché cortado. ¿Se sí, puede volver a repetir? No, no se escuchó nada. sí, por favor. ¿A partir de qué nombró eficacia? ¿Me están oyendo bien ahí? Sí, ahora sí. Bueno, tenemos eficacia y eficiencia. La eficacia, llamada también a veces eficiencia técnica, según los libros que utilice, se refiere a la capacidad de cumplir el objetivo. A mí me dicen, tiene que construir, por ejemplo, 100 kilómetros de ruta. Puedo utilizar distintas combinaciones de número de personal y maquinaria. Es una tecnología que utilice mucha máquina, poco personal, otra que utilice mucho personal y pocas máquinas. En el ejemplo tenemos 4 tecnologías distintas. Una tecnología va a ser eficaz cuando cumple el objetivo. Es decir, las tecnologías A y B son eficaces, sí. Y fíjese que la B está utilizando muchos más recursos que la A. Todavía no entramos a ese análisis. Lo único que estamos preguntando es, ¿cumple el objetivo o no? Y entonces diremos que la B y la C no me sirven porque no son eficaces. No son eficaces. Usted va a ser eficaz en su carrera de abogado cuando obtenga el título. Ahora, va a haber personas que obtuvieron el título en 4 años, otros en 5, otros en 6, la mayoría, otros en 7 y algunos en 10. La eficiencia se refiere a los menores costos. Llegar al objetivo con la menor utilización de los recursos. Entonces, eficacia, A y B son eficaces. ¿Cuál es más eficiente de las dos? Claramente la tecnología A, porque utilizó menos trabajadores, menos máquinas que la B. Es decir, A y B me van a llevar al resultado. La tecnología A va a hacerlo más barato, más rápido que la tecnología B. Entonces va a ser más eficiente. ¿Comprendió este concepto? ¿La diferencia entre eficacia y eficiencia, por favor? Sí, profe. Sí, bien. Bueno. Luego, tener presente los conceptos de producción, que es lo que yo estoy, cantidad de unidades que a la cual estoy llegando, y la productividad. La productividad es cuántas unidades produzco por factor de producción utilizado. Entonces, la productividad de un trabajador será, por ejemplo, fabricar 5 lapiceras por hora, y la de otra empresa, este trabajador produciría 7 unidades por hora. ¿De qué depende la productividad? Ya lo vamos a ver más en detalle cuando estemos en la unidad de factores de la producción, mercado de factores. La productividad depende, por un lado, tomemos la del trabajo, va a depender de la capacitación y competencias profesionales, algunos elementos motivacionales también, pero muy especialmente va a depender la productividad de un trabajador de la dotación de capital con la que cuente. Si ustedes le dan al mejor ingeniero atómico del mundo un pico y una pala, algo va a hacer, pero no va a poder hacer una central atómica. Entonces, si es muy baja la dotación de capital puesta en manos del obrero, su productividad va a ser baja. Veamos acá, por ejemplo, diferencias de productividad. Tenemos distintas tecnologías que combinan en distintas proporciones trabajo, horas de mano de obra y maquinarias. Todas son eficaces, logran ordeñar 800 vacas. Supongamos que
tenemos un tambo y vamos ordeñando como los boyeritos hace 200 años, o son todas máquinas que se ocupan del ordeñe. Fíjense que la tecnología A, la productividad del trabajador es muy alta, mientras que en la tecnología D, la productividad del trabajador es baja. En la tecnología A, la productividad de las máquinas también son altas, pero por ejemplo no tan altas como en la tecnología B. Yo voy tomando por cada factor de producción cuánto de unidades finales produce ese factor. Eso me va a marcar la productividad. Otra cuestión importante a distinguir es corto y largo plazo. Y la gente dice normalmente, y 10 años sí es largo plazo, 2 años es mediano plazo o corto plazo. ¿De qué depende que hablemos de largo o corto plazo? En el corto plazo, el capital es fijo. Es lo que se llama un costo hundido. Puse esta fábrica aquí en Córdoba. Construí este edificio, este galpón. Eso ya es un capital fijo, hundido, no lo puedo mover. En el largo plazo, todos los factores de producción son variables. Entonces, en el largo plazo es cuando yo puedo cerrar esta planta, vender el edificio y hacerme una en China, o en la India, o en Brasil, o en Anisacate. Todos los factores son variables. No hay costos hundidos. No hay factores que no puedo mover, que están fijos. Todo pasa a ser variable. Para unas empresas, el largo plazo llegará muy pronto, según las tecnologías con las que operen, y para otras empresas, por ejemplo, las empresas de ferrocarriles, por la gran inversión que tienen que hacer, comprar las tierras, tender las líneas, los rieles, la maquinaria vial, las estaciones y demás, el largo plazo comienza después del año 50 de un ferrocarril. Recién después de 50 años, usted terminó de recuperar la inversión inicial y ahí empieza a poder pensar libremente de nuevo. En otras empresas capaz que son días, según la tecnología con la que estén trabajando. Tenemos una función de producción en la que las cantidades Q van a depender de qué? De los distintos factores de producción, que son el capital, el trabajo, la tecnología que va a combinarlos, los recursos naturales y muy especialmente la información. Información que ya vamos a ver en la unidad de factores de producción, y hay un muy lindo capítulo en el libro del doctor Gataz, realizado por el profesor Aguirre, sobre cómo se remunera la información. Vamos a ver que es complicado, hay análisis muy modernos sobre el tema, pero que todavía no han logrado dar todas las respuestas como si ya las tenemos desde hace mucho tiempo, por ejemplo, con la tierra o el trabajo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿Puedo seguir entonces? ¿Sí? Bien. Sigo entonces, muchas gracias. Por favor, deténganme apenas tengan una duda. Fíjense la curva, la función de producción. Aquí tienen los datos numéricos al lado. Si tenemos 0 trabajadores, producimos 0. Si tenemos un trabajador, producimos 10 unidades. Si tenemos 2 trabajadores, producimos 25. Oiga, pero si un trabajador producía 10 unidades,
Dos, ¿por qué producen 25 en vez de 20? Porque son un equipo, porque se distribuyen las tareas, porque se especializan. Y entonces, en vez de ser 10, la productividad de cada uno pasa a ser 12,5. Y en vez de producir 20 los dos juntos, van a producir 25. Y si se fijan, si incorporamos un tercer trabajador, la productividad va a aumentar más todavía. Y la productividad sigue aumentando. Cuando tenemos 4 trabajadores, producimos 60. Pero llega un punto, y esto es lo que se llama la ley de los rendimientos decrecientes, en los cuales, si yo sigo sumando trabajadores, se empiezan a estorbar. Empiezan a generarse burocracias internas que ralentizan el funcionamiento de la organización, se estorban en la línea de montaje y cada vez empiezan a producir menos. Yo sumo más trabajadores y produzco menos de bien que lo que producía antes. Un ejemplo gráfico, cualquier cuadrilla municipal. Ustedes las ven, hay 7 mirando, 1 trabajando y 4 estorbando. Es típico esto. Cuidado, esto le pasa a toda empresa, a toda organización. En la medida en que vamos incorporando factor variable sobre un factor fijo, por ejemplo, trabajadores en una línea de montaje o trabajadores sobre un campo, la productividad del trabajador nuevo incorporado, la productividad marginal, va a ser creciente. Pero va a llegar un punto en que tengo demasiados trabajadores y empieza a caer la productividad. Y el producto total también va a terminar cayendo. ¿Han visto como muchas veces los equipos de fútbol funcionan mejor cuando les expulsan a un jugador? Pareciera que de a 10 funcionan mejor que de a 11. Había uno que estaba estorbando. Había uno que confundía en la distribución de los pases. De a 10 funcionan a veces mejor que de a 11. Pasa en el rugby. Es mucho más ágil un juego de a 7 de 7 que el rugby de 15. Sumo. Y si fuéramos 25 en la cancha de fútbol, y nos chocaríamos entre nosotros, nos estorbaríamos entre nosotros. Hay un punto donde la productividad deja de crecer y empieza a caer. Vemos cómo aquí la productividad marginal iba creciendo hasta que incorporamos el cuarto, luego empieza a caer, mientras sigue creciendo la producción, cuidado, porque el último, el número 5 de los trabajadores, sumó mucho menos de producción, o el 4, sumó 10 de producción nada más, pero, me sigue sumando producción. No sumó tanto como el anterior trabajador, pero sigue sumando. Y luego, cuando ya se transforma en negativa la productividad marginal, el producto total comienza a caer. Esto se llama en economía ley de los rendimientos decrecientes y se la debemos a David Ricardo. Aquí tiene la comparación de las dos curvas marcando los momentos en los cuales la productividad marginal empieza a ser decreciente, sigue creciendo la del producto, y cuando pasa a ser negativa la productividad marginal, empieza a caer el nivel de producción final.
Esto es reforzando lo que veníamos hablando. Y la conceptualización de lo que decíamos de la ley de los rendimientos decrecientes. Sí, voy aumentando la cantidad de factores productivos, pero se mantiene constante otro, por ejemplo el capital, la producción total va a aumentar de una forma cada vez más lenta hasta que deja de crecer, pudiendo, como en el caso del gráfico, empezar a disminuir. Si pensamos en el largo plazo, vamos a ver que nos pasa lo mismo con los costos. ¿Por qué no es buen negocio hacer un auto en casa? Habrán visto las películas norteamericanas que un muchachito de la película se hace un auto en el garage. ¿Por qué es mal negocio? Porque la gente no lo hace y se hace solo en las películas casi, exclusivamente. Por la cantidad de herramientas que tiene que comprar para armar un auto y que después nunca más va a volver a utilizar. Entonces ese auto que si usted lo comprara en la calle le saldría $10.000, si lo quiere hacer usted le va a salir, suponiendo que lo pudiera hacer usted, le va a terminar saliendo $25.000. Entonces no es negocio. En la medida que vamos aumentando la producción, vamos a ir mejor aprovechando las inversiones que hemos realizado y entonces el costo de producir una unidad adicional, es decir, el costo marginal, va a comenzar a caer, generando lo que se llaman economías de escala. Ahora, hay un punto más allá del cual, si seguimos aumentando la producción, el costo marginal, en vez de seguir cayendo, comienza a subir. Más allá de ese nivel de actividad, comienzan lo que se llaman deseconomías a escala, deseconomías de escala. Mientras va bajando el costo marginal, me conviene aumentar cada vez más el volumen de actividad, generando una escala de producción más grande, porque estoy cada vez generando costos menores, pero hay un punto más allá del cual se empiezan a generar deseconomías a escala. ¿Por qué? Por la burocratización de la empresa, porque es demasiado grande, demasiado pesada, pierde agilidad. Estoy teniendo que salir a conseguir factores de producción que tal vez no eran tan hábiles como los primeros, o teniendo que pagarlos a precio de oro. Y entonces empiezan deseconomías a escala. Este punto de las deseconomías de escala es algo que no es algo más bien moderno, se encuentra a principios del siglo XX y que no fue visto por Marx. Marx él pensaba que los costos adicionales de producir una nueva unidad eran siempre decrecientes o por lo menos constantes. Nunca pude imaginar que había un punto en el que comenzaban a aumentar. Marx planteaba que de la lucha en el mercado iba a terminar sobreviviendo una sola empresa y que iba a ser un monopolio. No hay una sola empresa en cada rubro de actividad, precisamente por este problema de las deseconomías de escala. Ser demasiado grande no es buen negocio. Las nuevas tecnologías, la tecnología de información, la informática, han permitido llegar a niveles de escala más altos que los que había hace 100 años. Es decir, las empresas pueden ser más grandes de lo que eran hace 100 años, pero siguen existiendo economías y deseconomías de escala. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de lo que hemos estado hablando? Se podría decir, señorita Cabaña, que en un principio crece la productividad por especialización del trabajo. Sí, exactamente.
Exactamente, sí. Va aumentando la productividad gracias a eso. ¿Más dudas? Ya se durmieron todos, están haciendo la siesta todos dormidos, ya me di cuenta, los he descubierto. No, señor Neira, ¿no tiene dudas? Bueno, nadie tiene dudas, seguimos entonces con la presentación. Pensé que había más dudas, estamos yendo mucho más rápido de lo que imaginaba. Lo que tienen aquí es una tabla que la vamos a razonar y una vez razonada la tienen que estudiar y saber muy bien. Son las distintas fórmulas de costos e ingresos que van a tener que trabajar a lo largo de esta unidad. Vamos ahora uno por uno a estudiarlo. Una empresa tiene un costo fijo total que es constante dentro de la escala de producción prevista. Por ejemplo, tenemos una fábrica que hace lapiceras. Esa fábrica tiene el alquiler de un edificio, de un galpón, tiene un sereno, tiene un seguro contra incendio, tiene un enfermero o un médico en la planta. Todo eso es un costo fijo porque no depende del volumen de producción. Produzca 0 unidades, produzca 1000 unidades, produzca 100.000 unidades, sigue teniendo que pagar lo mismo de alquiler del edificio y al médico de la planta. Se da cuenta que los costos fijos son fijos dentro de una escala prevista de producción. Si yo quisiera aumentar más allá de cierto nivel de que me lo permiten las máquinas, el nivel de producción, tendría que alquilar otro local, contratar más personal, es decir, se habrían movido los costos fijos. Pero dentro de este nivel de producción previsto, los costos fijos son absolutamente independientes de la cantidad de unidades producidas y por lo tanto son constantes. Por ejemplo, mi salario en la universidad es un costo fijo. Tengan muchos alumnos, pocos alumnos, me pagan lo mismo. Es un costo fijo para la universidad. Costo fijo unitario. El costo fijo unitario va a ser el resultado de dividir el costo fijo total en Q cantidad. Y miren qué forma va a tener. Decíamos que el costo fijo era constante, una recta. El costo fijo unitario, que resulta de dividir el costo fijo en Q, las cantidades, fíjense cómo va cayendo. Es esta línea rosa, va mostrándoles cómo, a medida que aumenta el número de unidades producidas, esos costos fijos se van distribuyendo entre más unidades, que tienen que soportar cada vez una porción más chiquita que el año pasado. En un costo fijo, vuelvo, dentro del nivel de actividad, un costo fijo total es constante. El costo fijo unitario resulta dividir costo fijo en Q la cantidad y es decreciente, tiende a cero. ¿Dudas hasta aquí? ¿O puedo seguir? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Cuando se habla del costo fijo, está planteado desde una, no considera la cuestión inflacionaria, ¿no? Porque, por ejemplo, en Argentina, que si hablamos de costos fijos, como usted dice, por ejemplo, el tema de los alquileres en un lugar de donde se produce cierto bien, puede llegar a variar, por ejemplo. Entonces, no tiene en cuenta esos según el valor, digamos, monetario nominal. Lo que lo deja fijo o no fijo, porque el salario del sereno de la planta también puede aumentar con un convenio colectivo nuevo. Lo que es fijo respecto a
volumen de unidades producidas. Yo produzca 0 unidades o 100 unidades, ese costo no se va a cambiar. Es fijo respecto a ellas. A Q, a la cantidad de unidades producidas. Por favor, señorita Cabañas, muchas gracias a usted. Seguimos. Costo variable unitario. A ver, hay dos maneras de trabajar el costo variable unitario. Una, como la van a ver en la mayor parte de los libros, en las cuales el costo variable unitario tiene una forma parecida a la del costo marginal, en la cual comienza a caer y luego comienza a subir. Y otra que es trabajarlo como constante. La de trabajarlo como constante la utilizan los administradores de empresas. A ver, está claro que el costo variable unitario tiene una forma similar a esta del costo marginal, en la cual, en la medida que aumentamos el nivel de producción, por ejemplo, estamos fabricando automóviles. Para cada automóvil necesito 5 neumáticos, 4 más la rueda de auxilio. Voy a una negociación con el señor Pirelli, soy Renault, es una negociación con Pirelli, me dice, si es para 5 neumáticos, se los vendo a 100 pesos cada neumático, pero si usted quiere comprar 5.000 neumáticos, le voy a hacer una oferta especial. Y en vez de cobrárselos a 100 pesos, se los voy a cobrar a 80 pesos el neumático. Es decir, a medida que van aumentando los volúmenes de compra, vamos encontrando precios de venta unitarios más bajos. Pero puede ocurrir que, por ejemplo, ya hayamos contratado todos los médicos de la región, o lo que le pasó a China cuando construía sus estadios para las Olimpiadas. Ustedes recuerdan esos maravillosos estadios chinos, el nido de pájaros y demás, con una Pekín modernizada en infraestructura. Necesitaba mucho cemento China para poder construir esos estadios. Y además necesitaba muchísimo cemento porque estaba en ese momento terminando la represa de las Tres Gargantas. Esa represa es más o menos del tamaño de Taipú, actualmente le considera la más grande del mundo. ¿Cuántas miles de toneladas de cemento necesito para hacer la represa más grande del mundo? Y además estoy construyendo estadios y rehaciendo la ciudad de Pekín. Cuando perdón, un segundito. Perdón, la tos me tiene muy matada. Cuando los contratistas chinos agotaron todas las existencias de cemento de China, y que es el principal productor mundial, agotaron todo el cemento de China. Tuvieron que salir a México, que es otro gran productor,
Perdón. Ay, Dios mío. Bueno. Ay. Disculpe, ¿se oye correctamente ahí? ¿Hola? Sí, se escucha, profe. Gracias, perdón. Sí, te escucha. Perdón. Vuelvo sobre el caso. China agota sus existencias de cemento en la medida que iba aumentando los volúmenes de compra y van bajando los precios unitarios, los costos. Pero cuando tiene que salir a comprar cemento en México y traerlo hasta Pekín, atravesando todo el Océano Pacífico, los costos comienzan a subir. De ahí que los costos variables unitarios tengan esta forma para los economistas. Ahora bien, las empresas normalmente no trabajan de esa manera. Estamos en septiembre. Gerente de marketing hace la proyección de ventas para el año próximo. Y dice, voy a vender tantos automóviles en febrero, en enero del año próximo, tantos en marzo, tantos en el segundo trimestre, tantos en noviembre. En función de eso, pasa el informe a gerencia de producción y que los ingenieros industriales van a organizar y decir, bueno, para poder tener tantos automóviles en el mercado de febrero, necesitamos organizar los turnos de trabajo de esta manera y voy a necesitar tantos neumáticos. Entonces va la gente de compras al señor Miserino, al señor Pirelli, y le dice, yo voy a necesitar para fin de año, por todo este año 2021, se le dice ahora en septiembre, supongamos 500.000 neumáticos, de los cuales 14.000 van a ser para el día 10 de enero, 23.000 para el día tanto de febrero, 8.000 para el día tanto, y se programan los envíos en función de la cadencia de producción según las proyecciones de ventas que realizaron. Y no va negociando un contrato por vez cada neumático el gerente de compras con el señor Pirelli. Va, ahora en septiembre le hace una compra por 500.000 neumáticos, donde queda fijado un precio por neumático que es constante. Entonces, dentro de la escala de producción propuesta, el precio de los neumáticos para la empresa sería el costo variable unitario, se transforma en constante, porque resulta del contrato que hizo en septiembre del año pasado el gerente de compras con la empresa Michelin. De ahí que haya dos formas de trabajarlo. Uno, como lo hacen los economistas, es decir, decreciente el costo variable unitario y luego comienza a crecer. Y otra, como lo hacen los administradores, que es la forma de la vida real de las empresas, que es trabajarlo como constante. ¿Se ha logrado comprender esto? Perdón que he tenido tantas interrupciones con a todos que no sé si se puede comprender esto del costo variable unitario. ¿Por qué se lo trabaja de dos formas distintas? Si hace falta, dígame, ¿lo repito o estamos bien? Una consulta. Sí. Suponiendo que la demanda supera las expectativas, el plan de producción que se hizo, y entonces deben comprar nuevamente neumáticos. Ahí sí va a tener un costo variable creciente para el nuevo contrato.
Esto es por eso dentro de la escala de producción prevista. Gracias. Es siempre igual que el costo fijo, dentro de la escala de producción prevista. Costo variable total. El costo variable unitario, constante, como lo vamos a trabajar como los administradores, por Q, por las cantidades. Nos da esta forma. Fíjense, costo variable unitario constante, 10 pesos por unidad llevamos en neumáticos, por unidad de autoproducida, y el costo variable total va a comenzar desde cero, porque si yo no produje ninguna unidad, no voy a tener nada de costos variables, y va a ir creciendo a un ritmo de 10 pesos por unidad. Entonces, constante costo variable unitario y creciente, una tasa de 10 pesos por unidad, el costo variable total. ¿Y el costo total qué es? Sumar el costo fijo más el costo variable total. Sumar el costo fijo más el costo variable total. Ustedes aquí tenían un costo fijo, ¿se acuerdan? Que era constante. Un costo variable total que nace desde cero. La línea roja va a ser el costo total, que no van a ser desde cero, van a ser desde el nivel de costos fijos. Los costos totales de una empresa empiezan con el costo del alquiler del edificio y de ahí empieza a sumarse lo que produzcamos. Es como ustedes en sus casas, antes de empezar el primero de mes, ustedes ya saben que tienen que pagar tantos pesos del alquiler, de las expensas, de la escuela de sus hijos y demás. Antes de respirar, antes de mover un dedo, ustedes ya los tienen. De ahí empiezan a sumar lo que serían el gasto de supermercado, transporte y demás, que serán costos variables. Pero antes de comenzar ya tienen estos costos fijos, antes de comenzar a producir. En un estudio jurídico, supongamos que se reciben mañana y ponen un estudio jurídico. ¿Cuáles serían? ¿O qué costos me podrían identificar como costos fijos y cuáles como costos variables? A ver. Los costos fijos serían costos de la oficina, qué sé yo, internet, el alquiler, costos de matriculación, del monotributo. Y los costos variables, no sé, depende de cada caso que ingrese, qué sé yo, las tasas, las alícuotas que pueden corresponder a un proceso en particular, a un proceso bien, ¿no? Bien, O muy bien. extraordinaria, qué sé yo. Un costo fijo sería también, esto muy bien, lo identifico correctamente. El pasante o el secretario o secretaria también sería un costo fijo. Entre muchos casos pocos lo va a tener dentro de una escala normal. Y costos variables va desde la tinta de la impresora para escribir el texto para este caso, va por la taza de té o de café que les sirve a sus clientes. Se cuenta que son casi todos costos fijos. Casi todos costos fijos. Entonces, cuanto más costos fijos tenga, ¿cuál es la manera de diluirlos? De que se sienta menos un costo fijo alto. Produciendo más, teniendo más clientes. Entonces los distribuyo, ¿se acuerdan? Costo fijo unitario, lo distribuyo en muchas espaldas y cada una soporta un valor menor. Fíjense este gráfico. Tenemos el costo total, el costo fijo, y tenemos el ingreso total, que es P por Q, el precio unitario por las cantidades vendidas. Comenzamos a vender, pero los costos totales van más altos, hasta un punto que les dice punto de equilibrio, donde la empresa con esa unidad ni ganó ni perdió.
y todo nivel de actividad a la derecha de este punto de equilibrio, fíjense, son más grandes los ingresos totales que los costos totales, y es lo que se llama zona de utilidades. En la industria aeronáutica, la industria aeronáutica tiene grandes inversiones iniciales que tiene que hacer para un avión, para construir un avión, y si además es una aeronave civil, el proceso de certificación son 2 aviones que tienen que destruir. Uno que se destruye inmediatamente en las pruebas, y otro que desarmado en piezas se va destruyendo en el proceso de certificación por la fatiga de los materiales. O sea que si voy a fabricar un avión de pasajeros, un 737 o un Airbus 320, que me sale más o menos 100 millones de dólares, yo antes de empezar ya destruí 200 millones de dólares en los procesos de certificación. Y empiezo a producir. Es una industria tan compleja, tan técnica, que aún los mejores ingenieros van cometiendo errores que van corrigiendo, pero mientras tanto cada uno de esos errores cometidos les significa demoras, vueltas a hacer las cosas, materiales desperdiciados, que recién este punto de equilibrio, la unidad que no nos hace perder dinero, la primera unidad que no nos hace perder dinero, es la unidad número 40. Bueno, estoy feliz, con esta no perdí dinero, pero mire todas las pérdidas que arrastro. ¿Cuándo llegaré acá? Aún dentro de la zona de utilidades, un volumen de ingresos netos que compense a las pérdidas que arrastré hasta la unidad 40. Es recién en la unidad 200. 200 es un estándar más o menos para todas las industrias aeronáuticas, que recién cuando vendí 200 aviones, empiezo a ganar dinero. Porque sí, desde la 40, el punto de equilibrio, ya cada unidad empieza a generar utilidades, pero tengo un arrastre de pérdidas enormes de la primera parte del programa. Cuando la empresa empieza a ganar dinero, es recién desde 200 unidades. El Pampa ha sido una serie de menos de 20 aviones. ¿Es rentable? No, por supuesto que no. Una pérdida escandalosa. Más allá de lo que signifique desde el punto de vista geopolítico y lo que se quiere, desde el punto de vista financiero es espantoso. Ojo, hay aviones con muchos problemas. El Airbus 380, que ya se frena su producción, va apenas a superar las 200 unidades. Apenas superar las 200 unidades. Y con todos los problemas que tiene, probablemente le haya generado una pérdida final de su historia para Airbus. Entonces, no solo tengo que llegar al punto de equilibrio, esa unidad que por lo menos ya no nos produce pérdidas, sino también tengo que recuperar las pérdidas que ya tenía hundidas, que ya había generado en las anteriores unidades. Esos son los puntos que tienen que calcular en cualquier negocio. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Repasemos la tabla de fórmulas, lo que hemos estado viendo. Hemos visto costo fijo total, el costo fijo unitario, que es costo fijo sobre Q, el ingreso marginal en un mercado de competencia perfecta. El ingreso marginal es igual al precio, porque no me importa qué forma tenga la curva de demanda de mercado, visto desde una sola empresa, la empresa solita, no todos los oferentes juntos, sino esta empresa que no tiene peso suficiente para inclinar el mercado, ella ve una curva de demanda perfectamente elástica, horizontal, al nivel del precio de equilibrio. Porque si quisiera vender un centavo más caro que el precio de equilibrio, ¿podría vender algo? No. Y si vendiera un centavo más barato que el precio de equilibrio,
vendería todo lo que tiene. Entonces, para la empresa individualmente considerada, es decir, el punto de vista individual de la empresa, la curva de demanda se transforma en algo, en una curva perfectamente elástica, horizontal. Y de ahí que el ingreso marginal, el ingreso por ventas de una unidad adicional, sea siempre precio de venta de equilibrio, constante. ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, habíamos visto costo variable unitario, que es constante como lo trabajan los administradores dentro de una escala prevista, el costo variable total, que es costo variable unitario por Q, el costo total, y ahora vamos a ver el costo marginal, el costo de producir una unidad adicional. El costo marginal se da cuenta que comienza a caer, comienza cayendo porque está cayendo el costo fijo unitario. Y eso me va a generar las economías de escala, pero llega un punto donde comienza a crecer y empieza a generarme deseconomías de escala. Para los que sepan más de matemáticas, el costo marginal es la derivada del costo total. Ustedes hacen la derivada del costo total, les va a dar el costo marginal. Siguiente elemento, lo que se llama contribución marginal. La contribución marginal es el precio de venta menos los costos variables unitarios. Eso me significa que con la contribución marginal yo tengo que hacer frente al costo fijo unitario y generar la utilidad. Contribución marginal es igual a ingreso marginal o precio, que es lo mismo, menos costo variable unitario. ¿Y cuántas unidades debo producir para no perder ni ganar dinero? La fórmula es esta, costo fijo sobre contribución marginal. Por ejemplo, si yo les dijera, atiéndanme, abran las neuronas. Si yo les dijera, tenemos un kiosco que vende alfajores, esos alfajores cuestan 30 pesos comprarlos en el mayorista y los vendemos a 50 pesos. Cuestan 30 pesos comprarlos en el mayorista, los vendemos a 50 pesos y tengo un costo fijo de alquiler del local de 1.000 pesos. La pregunta es, ¿cuántos alfajores tengo que vender para no perder dinero? Una pregunta del almacenero de todos los días, ¿verdad? Resuélvanlo con estos datos que hemos trabajado. Tienen el costo variable unitario, que es 30, el precio de venta, que es 50, y un costo fijo de 1.000. Yo les pregunto, ¿cuántos necesitan alfajores vender para no perder dinero? Escucho faltas, cuéntenme. ¿Nadie se anima a dar una respuesta? ¡Vamos! Señor Neira, 50 alfajores. Bien, perfecto. ¿Qué cálculo hizo? Explíquele a sus secuaces. Abra el micrófono y explíquele. Y bien, creo que dividí el margen de ganancia por el costo fijo. Tenía una ganancia de 20 pesos por cada alfajor. Bien, lo que llamamos contribución marginal, Sí, porque todavía no es ganancia, es contribución marginal, es decir, precio menos costo variable unitario, 20,
¿Y cuánto tenía de costos fijos? 1000. 1000. Entonces 1000 dividido 20 le dio 50 alfajores para vender. exactamente. Si usted vendiera 51 alfajores, ganaría 20 pesos. Si lograra vender un alfajor más, porque se quedaría con toda esa contribución marginal como utilidad de esos 20 pesos del nuevo alfajor. Atentos a esta situación. Casa de herrero, cuchillo de palo. Una vez en Facultad de Ciencias Económicas, en posgrado, y había un profesor discutiendo contra el personal administrativo, la encargada de esta, de la parte económica de posgrado. Era un curso, inventemos las cifras, que había tenido 1000 pesos ya de publicidad, tenía 20 pesos de costo fijo, perdón, de costo variable por alumno inscripto, en el que era darle una carpetita, una virome, unas hojas así. Tenía 50, que era la cuota por la inscripción a este curso, es decir, estos valores. Y además tenía 1000 de honorarios al profesor. Era un profesor extranjero que venía. ¿Cuánto es el mínimo de estudiantes que debería tener ese curso para no perder dinero en la facultad? ¿Cuánto es el mínimo? Tenemos 1000 de publicidad, 1000 del profesor, perdón, habíamos dicho 30, eran los mismos valores que el alfajor, 30 pesos el costo variable unitario, 30, y 50 el precio del curso. Si hacen el cálculo rápido, les va a dar 100 alumnos. Tengo 2000 de costo fijo más constituidos por la publicidad y el sueldo del profesor, los honorarios del profesor, más eso lo tengo que dividir en los 20 que me genera de contribución marginal cada estudiante. Faltaban 2 días para lanzarse el curso, sabiendo que 100 es ese punto de equilibrio. Faltaban 2 días y había 90 estudiantes inscriptos. ¿Hay que hacer el curso o no? Pregunto. El punto de equilibrio porque no alcanzaría para cubrir los costos fijos. no alcanzaría para cubrir los costos fijos. ¿Están todos de acuerdo? El análisis que hizo la señorita Cabañas fue el mismo que hizo la señorita que estaba ahí en posgrado. Pero cuidado. Si usted realiza el curso, pierde dinero, ¿verdad? Pierde dinero. Pero si usted no lo realiza, se ahorra el salario del profesor, se ahorra los 30 pesos por estudiante de la carpeta y la virome y las hojas para tomar anotaciones, pero se ahorran los 1000 que ya invirtió en publicidad, o esos son un costo hundido. Pierdo los 1000 y aparte pierdo la fidelidad. Lo voy a tener para el próximo curso. Supongamos que la fidelidad no es tan importante, usted es la nacional, la gente es fiel porque es nacional. Suponga, por cierto que tiene razón. Pero desde el punto de vista numérico, perdió 1000, perdió más dinero que si hace el curso. La pérdida es mayor que si hiciera el curso. El objetivo de la empresa es ganar dinero,
y perder lo menos posible. Si no puedo ganar, si estoy en una situación en la que no puedo ganar dinero, voy a tratar de perder lo menos posible. Pierde menos dinero haciendo el curso con 90 estudiantes que no haciéndolo. Porque siempre tienen que pensar en lo que se llama costos diferenciales. Esos 1000 de publicidad ya están hundidos, ya no los puede cambiar. No hay nada que pueda hacer con eso. Lo que tiene que pensar es cómo hago para recuperar esos 1000, ganar dinero, o por lo menos perder lo menos posible de esos 1000. Sin realizar el curso, sin realizar el curso, no obtendría ganancias, tendría una pérdida, pero esa pérdida sería significativamente menor, y como tarea para el jueves realizar el cálculo, es muy simple, sería significativamente menor que perdernos 1000 de publicidad por no hacer el curso. Entonces, tener presente esta idea de punto de equilibrio es costo fijo dividido contribución marginal, pero y pensando siempre en términos de costos diferenciales. Entre la alternativa A y B, ¿cuál es la diferencia entre estas dos alternativas? Perder va a perder con las dos. Lo importante es perder lo menos posible. ¿Lo pudo comprender, señorita Cabaña, lo que estoy tratando de explicarle? Sí, profe. Bien, Gracias. pero para eso está, para poner desafíos y tratar de resolver. Sigo con el PowerPoint. El ingreso marginal, habíamos dicho que en un mercado de competencia perfecta es constante. ¿Por qué? Porque la curva de demanda que enfrenta una empresa individualmente considerada se transforma en perfectamente elástica a los ojos de esa empresa. Tiene esta forma, constante. Y cada unidad adicional va a sumar 10 pesos, en este caso los estudiantes era 50 pesos, cada estudiante adicional, es decir, el mismo que el precio. El ingreso marginal es siempre constante en 50. Y el óptimo de la empresa, por fin. ¿Se acuerdan que cuando le abrimos la cabeza al consumidor y veíamos sus curvas de indiferencia y teníamos la restricción presupuestaria y los relativos de precios de los productos en el mercado, podíamos llegar a determinar el óptimo del consumidor? ¿Cuál era el óptimo del consumidor? Cuando la restricción presupuestaria hace tangente a una curva de indiferencia. Ahora busquemos el óptimo de la empresa. ¿Cuál es el óptimo de la empresa? Cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Ese es el nivel óptimo de la empresa. Ese es el nivel de unidades que tiene que producir. Si produjera una unidad más, le estaría saliendo más cara que el precio de venta. Si produjera una unidad menos, estaría perdiendo y ganar, aunque sea unos centavos. Aunque sea unos centavos. Fíjense que este punto, por ejemplo, aquí, el ingreso marginal es más grande que el costo marginal. ¿Por qué no quedarnos ahí? Porque estamos dejando de ganar todo este triángulo. Aunque no sea muy grande, cada centavo cuenta. Entonces, no es buscar la mayor diferencia entre costo marginal e ingreso marginal. Esa es la unidad que más ganancias le dio. La unidad, está bien, pónganle un moño, sáquenle una foto. Pero la unidad que sigue va a producir ganancias, sí, no tan grandes como la anterior, pero va a seguir produciendo ganancias. Entonces yo quiero esas ganancias.
voy a seguir produciendo hasta que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Esto podría ser un ejercicio de parcial, lo vamos a tener en múltiples opciones, pero las opciones pueden ser resultados a elegir. Así que, miren, la empresa ACME tenemos un costo fijo total de 1000, un costo variable unitario de 40 y un precio de mercado de 10. Ahora, llenemos la tabla de costos. Si la cantidad es cero, el costo fijo es constante, siempre está. El costo fijo es constante. Los ingresos a nivel de cero son cero porque no he vendido nada. Entonces, ¿cuál es el resultado de la empresa? Una pérdida de 1000. Al nivel de 1, el costo fijo unitario es 1000, porque esos 1000 de costo fijo hay que distribuirlos entre una sola unidad. Fíjense cómo ese costo fijo unitario va cayendo a medida que aumenta la escala de producción. Costo variable unitario siempre constante, y este es el costo variable total. Si yo quisiera llegar al costo total, tengo que sumar el costo fijo más el costo variable total. El ingreso unitario siempre es 50, lo multiplico por Q y me da el ingreso total. Si comparo el ingreso total con el costo total, me va a ir dando resultados negativos, pero cada vez menos grave la exposición de la empresa, hasta un punto de equilibrio, que es cuando Q es igual a 100 en este ejercicio, y luego comienzan a crecer los ingresos. Esta tabla es lo que ustedes tienen que poder manejar y resolver. Y si les parece, dejo lo que sigue, que ya no es la parte técnica, sino eso agregado que quería hacerles sobre, por ejemplo, responsabilidad social de las organizaciones, que si no, no lo ven en ningún lado, y algunas cuestiones de innovación. Lo dejamos para la reunión del jueves junto con las dudas que tengan de este tema de costos. ¿Dudas ahora sobre lo de costos o todavía ninguna? ¿Han quedado medio mareados o han podido seguirlo? No, han quedado dormidos, están durmiendo la siesta. No responden. Sí ¿Se se entendió, entendió? profe. ¿Se entendió? ¿Alguien tenga dudas? ¿No? Sí, seguimos, sí lo seguimos, sí, se entendió. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. El jueves seguimos con esta unidad. Vamos a tener consulta de estas cuestiones de costos y vamos a avanzar con temas que les digo, no están detallados en el programa ni en el libro, pero que creo que sería interesante por lo menos presentárselos para su conocimiento. Tal vez le sean de interés para mejor comprender esta unidad de empresa. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias por su paciencia y atención. Paro la grabación y nos vemos el jueves.